La sostenibilidad y la responsabilidad social viven un momento de grandes cambios. Más allá de los vaivenes políticos, las empresas, los gobiernos locales, las comunidades están tomando un papel central para construir un futuro más responsable. Hoy hablaremos de cómo las nuevas dinámicas globales están redefiniendo la responsabilidad social, qué tendencias marcarán este año y cómo las organizaciones pueden fortalecer su compromiso social y ambiental en tiempos de incertidumbre. Acompáñanos en esta conversación con Antonio Vizcaya, donde la acción empresarial, la innovación y el impacto positivo son los protagonistas. Bienvenidos a Responsabilidad Social Contenedores, el podcast de referencia para aquellas empresas que apuestan por la rentabilidad, fomentando el desarrollo social y la sostenibilidad ambiental. Yo soy César Medina y me acompaña, como siempre en cada episodio, Vega Santos. Hola Vega, ¿cómo estás? Y pues cuéntanos, sé que tuviste una entrevista muy interesante con Antonio Vizcaya y pues bueno, cuéntanos más de eso, por favor. Claro que sí, César. Buenos días. Mira, pues muy entusiasmada por la entrevista que tendremos hoy. Paso a presentar a Antonio. Él es Antonio Vizcaya Abdo, es LinkedIn Top Voice en sostenibilidad. Se define como un defensor de la sostenibilidad y solucionador estratégico, con la misión de impulsar la acción empresarial para el bienestar de las personas y del planeta. Tiene formación en estrategia, consultoría de negocios y gran experiencia académica. Además, es especialista en desarrollo de marcos de sostenibilidad, consultoría en estrategia de impacto y en liderazgo de iniciativas de responsabilidad social corporativa alineada con estándares globales. Ha apoyado a organizaciones en su transición hacia prácticas sostenibles, liderando esfuerzos de reporte de sostenibilidad y asesorando en el desarrollo de estrategias de impacto, análisis de materialidad para cumplir con los marcos de reporte como GRI, SASB y TCFD. Bueno, hoy tenemos el honor de conversar con Antonio Vizcaya. Hola Antonio, ¿cómo estás? Tú eres un gran defensor de la sostenibilidad. Nos consta, porque te seguimos, que trabajas en acciones empresariales para pues, el mejoramiento de las personas, del planeta. Y hoy estamos aquí contigo para analizar un poco. Nos vamos a meter, fíjate, en contextos muy globales, ¿no? Porque vamos a hablar de esos cambios políticos y cómo han afectado la agenda de la sostenibilidad, de tendencias, de estrategias de comunicación que tienen que ver con la sostenibilidad y con un entorno muy polarizado, ¿verdad? Así es, no, hombre, al contrario, muchas gracias por la invitación. Yo siempre feliz de estar en estos espacios. Para mí es un placer ahí poder conversar de estos temas que a lo mejor para muchos que llevamos digamos en este espacio los conocemos un poquito más, pero creo que la realidad es que son temas que nos competen a todos y digamos que por la situación, por los momentos que se viven hoy, creo que es más importante que nunca el que se platiquen, que se entiendan y más allá de tocar, ¿no?, ciertos temas, entender un poquito mejor por qué nos afecta a todos, por qué nos compete a todos y por qué es importante, ¿no?, para todas las personas que pudieran escuchar esto, entender la complejidad, ¿no?, de lo que se vive hoy y entender qué se puede hacer, ¿no?, para, digamos, de alguna manera sordear esa complejidad. Muy bien, porque la llegada del nuevo líder, ¿no?, a Estados Unidos, que es una de las economías más influyentes, pues ha generado mucha incertidumbre, mercados muy convulsos y es evidente que las decisiones políticas y las decisiones económicas que marca Estados Unidos pues tienen un efecto dominó en los esfuerzos, en los alcances a nivel, en los alcances de sostenibilidad a nivel global, ¿no? Y yo entiendo que a partir de ahora pues va a ser clave el estar revisando cómo los actores internacionales van ajustando las estrategias, ¿no?, para poder adaptarse y contraatacar, contrarrestar, no sé. Entonces, desde tu perspectiva, ¿cómo crees que la llegada que ya lleva unos mesecitos, ¿verdad?, el señor presidente de Estados Unidos puede influir en la agenda global de sostenibilidad? Bueno, creo que es
el tema, ¿no? Cuando de repente se habla de la situación de, digamos, de la sostenibilidad en general en estos últimos meses. Y creo que cuando de repente platicamos en la idea, ¿no? De este episodio y hablábamos de, bueno, la reciente llegada de Donald Trump, apenas se habían tomado algunas decisiones. Creo que es un escenario que cambia día a día. Ha sido tan volátil que seguirle el paso y las implicaciones se vuelve sumamente complejo. Pero bueno, ¿cuál es el impacto, ¿no? En términos generales, estamos hablando de posiblemente la economía más importante del mundo, que ha dado un giro de 360 grados a su agenda de sostenibilidad, a cómo está destinando recursos, a las regulaciones que emite, a cómo las empresas deben trabajar de manera interna y externa temas de sostenibilidad, entendido como temas ambientales, cambio climático, etcétera, como hasta temas sociales, cuando hablamos de políticas de diversidad, de equidad e inclusión. Entonces, ha cambiado por completo, al menos de manera inmediata, el cómo las empresas, principalmente en Estados Unidos, operan y trabajan y comunican temas de sostenibilidad, y por la implicación que tiene Estados Unidos en el mundo, pues eso cae como, digamos, efecto dominó en todas las economías, ¿no? Prácticamente, bueno, nosotros estamos en México lo vivimos prácticamente de manera inmediata, ¿no? De repente en Latinoamérica hay otros países que pudieron ser mucho más dependientes de financiamiento público, como puede ser el USAID, para, digamos, proyectos de impacto social. Al eliminar, ¿no? O reducir esos fondos, pues han sentido el impacto igual de manera inmediata. Entonces, sin duda, de un momento a otro, cambió el escenario en el que teníamos un gobierno y una administración mucho más amigable, digamos, aliada para estos temas, ¿no? Principalmente temas sociales y temas ambientales. Y de repente llegamos a un punto en el que pareciera que todos estos temas se están terminando de un día para otro, ¿no? Y cómo pudiera afectar eso para las empresas, pues lo estamos viendo, ¿no? De repente estamos escuchando prácticamente día a día cómo hay casos de empresas como pudieran ser bancos, ¿no? Que se salen de coaliciones relacionadas con temas de cambio climático, algunas empresas que de repente deciden eliminar o dejar de comunicar los objetivos que tenían relacionados con temas de diversidad, equidad e inclusión. Entonces, sin duda, estas decisiones que se están tomando desde la esfera pública, por el riesgo que pudiera tener con empresas, pues han impactado, ¿no? De manera directa, y estamos viendo ahorita las olas, ¿no? De todos esos impactos. Ujú. Y oye, no sé si esto consideras que puede ser también una tendencia que puede llegar a determinar cómo se posicionen el resto de los actores. Me refiero a que pues estas políticas de falta de comunicación, como dices, ¿no? Que al final del día es una estrategia. ¿Cómo crees que puede afectar esto a que se coopere de manera internacional entre ellos? O sea, ¿cómo crees que puede llegar a afectar desde este punto de vista, desde esta perspectiva del cambio de rumbo que desarrolla pues, este país al nivel de cooperación internacional, por ejemplo, en materia ambiental? A ver, Jorge, es una muy buena pregunta. No sé si, y espero, ¿no? Que no podamos hablar de un tema de tendencia. Si pudiera, me iría a lo mejor 2 pasitos hacia atrás, porque de repente he visto muchos artículos, algunas, digamos, opiniones, ¿no? Que hablan de hoy, es que la sostenibilidad corporativa está en crisis, ¿no? O está bajo ataque, o hay problemas, ¿no? Para la sostenibilidad corporativa en general. ¿Por qué? Por principalmente este discurso que vemos desde la esfera pública, principalmente en Estados Unidos, de cómo hablan del cambio climático, de cómo hablan de temas de diversidad e inclusión, y pues principalmente las políticas que están adoptando. Yo pienso al final del día que la sostenibilidad y todos los avances que hemos visto en los últimos años no se van a ir a ningún lado, ¿no? Al final del día, cuando hablamos, por ejemplo, de temas de energía, las energías limpias, en muchos mercados ya hoy son mucho más competitivas, ¿no? Que los combustibles fósiles. Entonces, independientemente del discurso público, pues vamos a seguir viendo cómo ese tipo de energías se sigue acelerando, ¿no? Hoy, ¿sabes qué? Cuando hablamos de temas de economía circular, circularidad, gestión de recursos y demás, hoy la eficiencia es parte central de cualquier operación de cualquier empresa, ¿no? Entonces, independientemente de lo que se hable en esferas públicas del tema de sostenibilidad, pues vamos a seguir viendo cómo las empresas invierten más y más en
mejorar la eficiencia, ¿no? de sus propias operaciones. Entonces yo creo que la tendencia de que se siga avanzando de manera operativa en la sostenibilidad, esa no se va a ir a ningún lado, pero posiblemente vamos a empezar a ver cómo se cambia de alguna manera el cómo se comunica lo que estamos haciendo en temas de sostenibilidad. Este famoso, digamos, greenwashing del que se ha ido platicando desde hace ya algunos meses, ¿no? Que es este, digamos, fenómeno en el que las empresas deciden no comunicar sus esfuerzos o sus avances en temas de sostenibilidad por este miedo de ser criticados, atacados o de sufrir alguna represalia por simplemente los esfuerzos que están haciendo. Creo que va a seguir escalando y va a seguir aumentando. Pero yo lo que pienso es que más allá de que pudiera crecer un tema de greenwashing, lo que vamos a ver es que madura y se vuelve un poquito más sofisticado el cómo las empresas comunican, digamos, todos sus esfuerzos en temas de sostenibilidad. Creo que de alguna manera, bien o mal, no voy a juzgar por ahí, se estaba comunicando todo lo que se estaba haciendo como sostenibilidad y prácticamente cualquier esfuerzo mínimo, mediano o gigante, digamos que había como una especie de sobrecomunicación. No sé si es el concepto idóneo, pero al final este escenario que estamos viviendo hoy nos obliga a repensar un poquito nuestras estrategias, entender qué se tiene que comunicar y por qué, ¿no? Y de ahí pues ver cómo se tiene que hacer. Estoy de acuerdo contigo. Mira, fíjate, yo te iba a preguntar un poco por cuáles crees que iban a ser las tendencias emergentes para este año o para el año que viene, y ya me anticipas tú que puede tratarse de frente a la sobreinformación o al exceso de información que teníamos, ¿no? Que ha desembocado en cierta forma de percibir la sostenibilidad, no sé, hasta un poco cargante, ¿no? O poco sincera. Pues tenemos ahora un viraje relativo a cómo se está comunicando. Pero aparte de este aspecto de la comunicación, ¿qué más otras cuestiones crees que llegan y que pueden ser como críticas en relación a la sostenibilidad para este año, para el que viene? Por ejemplo, quizás lo que tiene que ver con la economía circular, quizás involucrar a otros actores, no sé, cuéntanos. Yo creo que para mí posiblemente el tema más relevante como tendencia hoy que veo para las empresas que están avanzando en temas de sostenibilidad, yo creo que es este entendimiento o digamos esta fragmentación regulatoria que vemos hoy, que va de la mano, ¿no? De los cambios de gobierno, administraciones que estamos viendo en prácticamente todo el mundo. Hay que recordar que, si no me equivoco, el 2024, más del 50% de la población en el mundo votó, ¿no? En alguna especie de elección, cambio de gobierno y demás, ¿no? Entonces, prácticamente, el mundo que estamos experimentando hoy, a finales del 2024, inicios del 2025, es muy diferente a lo que se veía en 2024. Entonces, hoy estamos viendo cómo estos cambios de gobierno, estas nuevas decisiones políticas están afectando la agenda de sostenibilidad en prácticamente distintos países. Y esto pasa a nivel federal como a nivel estatal, ¿no? El ejemplo para mí clarísimo es Estados Unidos. Vemos, digamos, una agenda federal muy, y voy a decir entre comillas, contraria a lo que se entiende de manera general por temas de sostenibilidad, pero vemos estados muy comprometidos y muy progresistas en lo que se quiere hacer en temas de sostenibilidad, ¿no? Como pudiera ser Nueva York o California. Eso, de repente, si lo sumas a lo que está pasando en la Unión Europea, ¿no? Que de repente tienes regulaciones que están afectando a toda la región y de repente tienes a lo mejor países que están haciendo más o que están haciendo menos, ¿no? Como pudiera darse el caso de Alemania, y después te vas a lo que está pasando en Asia, por ejemplo, con China, ¿no? Que ha hecho bastantes regulaciones en los últimos meses en temas de sostenibilidad, y de ahí te regresas a México. Entonces, esta fragmentación de las regulaciones es un reto para cualquier empresa multinacional, porque hoy tienes que entender qué te aplica, en dónde te aplica, por qué te aplica y qué tienes que hacer. Entonces, todo este ejercicio de compliance posiblemente sea un ejercicio en el que las empresas deban invertir y trabajar mucho en los siguientes meses para entender qué tienen que hacer y por qué lo tienen que hacer y cómo se tienen que preparar para lo que viene, ¿no? Entonces, ahí posiblemente yo hablaría de una de las principales tendencias fuertes, que este tema de fragmentación regulatoria y ejercicios de compliance que tengan que hacer las empresas. Dos,
para mí como una de las tendencias más importantes es la inversión que deban hacer las empresas en temas de adaptación al cambio climático. Año con año, ¿no? Estamos viendo cómo superamos temperaturas récord, cómo los impactos de la crisis climática se ven pues, o aumentan, ¿no? De manera exponencial, tanto en el impacto económico, ¿no? En la cifra en dólares que pasa, digamos, por cómo puede afectar a ciertas comunidades, hasta por la cantidad de fenómenos extremos que vivimos, la intensidad de lo que tienen. Entonces, estos efectos están obligando a las empresas a invertir en resiliencia y en adaptación al cambio climático, ¿no? Si regresamos otra vez a lo que está pasando en Estados Unidos, y posiblemente vamos a hablar mucho del tema Sí. en la conversación hoy, pero Estados Unidos, en el que se debate hoy tanto, ¿no? El cambio climático, y vemos a un gobierno a nivel federal que pareciera que no le interesa el tema de cambio climático. Estados Unidos como estado, ¿no? Como país, es una de las regiones más vulnerables a desastres naturales extremos, ¿no? En todo el mundo. Entonces, independientemente de lo que quieran hacer como discurso público cuando habla de un tema ambiental, las empresas... Hay una realidad. Exacto, hay una realidad de la que no te puedes ocultar. Entonces, los países y las empresas van a tener que seguir invirtiendo de manera exponencial en adaptación al cambio climático y en resiliencia, ¿no? Le quieran llamar ESG, sostenibilidad, como le quieran llamar, van a tener que seguir invirtiendo. Sí, a pesar que se nieguen o a pesar que no lo comuniquen o a pesar pues, no sé, parece que todos los esfuerzos de estos últimos 20, 30 años están quedando como un poco dispersos, ¿verdad? Pero pues tienes razón, es una realidad en la que tienen que invertir. Claro, y otra vez, ¿no? Hay que de repente, posiblemente en este tema, distinguir qué es retórica y qué es discurso y qué es de lo que realmente va a pasar, ¿no? Entonces, otra vez, ¿no? La realidad es que incluso los grandes inversionistas institucionales de Estados Unidos, si bien pudieran hablar de que se salgan de coaliciones relacionadas con temas de cambio climático, la realidad es que ellos no van a desproteger sus activos que pudieran ser impactados por desastres naturales, como pudieran ser huracanes, ¿no? Entonces, al final van a seguir protegiendo esos activos, invirtiendo en adaptación al cambio climático, que otra vez no cae dentro de la esfera de sostenibilidad, independientemente de cómo se etiquete. Y creo que para mí la gran tercera tendencia es la tecnología, ¿no? Ok. Inteligencia artificial, y todo lo que pudiera haber alrededor de la tecnología. Hoy es clarísimo, y hay varias encuestas que como que así de repente lo ilustran, ¿no? Que para las empresas hoy la tecnología es una palanca esencial para cumplir sus objetivos de sostenibilidad, y muchos ejecutivos hablan de que ellos no serían capaces de cumplir sus objetivos de sostenibilidad si no invierten más y mejor en tecnología, ¿no? Entonces yo veo que las empresas empiecen a invertir mucho más en temas de tecnología, digitalización, captación de datos, análisis de data, inteligencia artificial. Sí. De repente, como esas dos agendas, tecnología y sostenibilidad, se van a ir como mezclando. Oye, Antonio, y vinculado a esto de los diferentes aspectos que componen la responsabilidad social, ¿no? Si esencialmente podemos hablar de la triple línea que hablaba John Elkington, ¿a qué crees tú que le puede, o con qué crees tú que se puede vincular más fuerte el impacto de la tecnología? ¿Con lo ambiental, con lo social, con lo económico? No te sabré decir a cuál en específico, ¿no? Porque creo que es algo que tiene muchísimas implicaciones para las tres esferas, ¿Verdad? o las que queremos pensar en temas de sostenibilidad. Y ojo, ¿no? Tiene muchísimas implicaciones positivas y negativas, ¿no? Que hay que atender, ¿no? Cuando hablas en un tema social, hay que tener presente del lado negativo violaciones a derechos humanos, ciberseguridad, todo lo que pudiera haber en ese lado, ¿no? Cuando hablas de un tema ambiental, cuando de repente empiezas a ver los picos de consumo de energía que tienen las empresas que... Por ejemplo, claro, la huella de carbono. Claro, ¿no? Entonces, hay muchas implicaciones negativas y positivas que hay que considerar. Cuando se invierte y se planifica alrededor de la tecnología, y más con temas que son tan rápidos y complejos de entender, hay un concepto que a mí me encanta que se llama la ley de las consecuencias no intencionales, ¿no? Y de repente hay que tener muy presente que por tratar de resolver un problema, de repente vamos a crear otro, y entonces hay que entender qué nos conviene hacer, ¿no? Y tener muy claro qué queremos lograr, y que no por hacer algo nos alejemos más de ese objetivo que queremos conseguir.
Pero bueno, la tecnología y de repente más cuando hablamos de inteligencia artificial y los nuevos desarrollos, ¿no? Que hay alrededor de todos estos conceptos, pues es increíblemente complejo para cualquier persona que no esté involucrada en esos temas, entenderlos, entender sus implicaciones, sus consecuencias y demás. Entonces es un reto, ¿no? Es un reto para las empresas simplemente entender cómo pueden utilizar esas nuevas herramientas. Ujú, muy bien. Vigilar esos daños colaterales, ¿no? Eso es también en lo que me quedo un poco pensando. La conversación, pues se está yendo un poco hacia, no sé, lo estoy sintiendo como hacia las economías de gran escala, ¿no? Hablar de estados, hablar de organizaciones, pero yo creo que el impacto local, pues también es muy fuerte, ¿no? Entonces, las comunidades, los gobiernos más locales tienen esa capacidad de impulsar cambios y que no dependan tanto de esas políticas tan federales, ¿no? Y estos cambios, pues yo creo que pueden en cierta medida hasta replicarse a mayor escala. Entonces, yo te voy a hacer la siguiente pregunta. Tengo confianza en estas iniciativas locales, ¿no? Tengo confianza en estos estados o en estas ciudades que generan prácticas positivas. ¿Qué crees tú o cómo puede esto ayudar a la promoción de la sostenibilidad frente a estos cambios, pues no sé, globales? Digo, creo que al final, cuando hablamos, ¿no? Pensamos de la sostenibilidad, creo que hablar de localidades, ¿no? Y de ejercicios locales es posiblemente el centro de cualquier acción. De repente, en esfuerzos, pensamientos, nociones o conceptos globales, podemos perder la realidad de contextos un poquito más locales, ¿no? Desde lo que pudiera darse en una comunidad o hasta lo que pudiera aplicar para empresas pequeñas o medianas, ¿no? Que viven una realidad totalmente distinta. Creo que la sostenibilidad, al menos hoy, no debería implicar un trade-off para ninguna comunidad local ni para alguna empresa pequeña o mediana, siempre que se entienda, ¿no? Como un eje central de tu propio crecimiento y de tu propia operación, ¿no? Si la sostenibilidad la quieres incorporar como un eje o un componente aislado a lo que estás haciendo, posiblemente te va a implicar gastos adicionales y cosas que no tenías considerada. Y cuando eres un ente un poquito más pequeño, pues eso puede ser un reto, ¿no? Yo escribí hace un par de semanas cómo la sostenibilidad, por ejemplo, en el caso específico de empresas pequeñas o medianas, es un poquito más complejo cuando tú sabes que la gran mayoría de las empresas pequeñas o medianas, cuando piensas en un contexto tan complicado como el que tenemos hoy, ¿no? De alta volatilidad, con inflaciones complicadas, un contexto geopolítico súper, súper complejo, pues la realidad es que las empresas están un poquito más preocupadas en subsistir, digamos, en mantenerse a flote, que en pensar en el cambio climático y en qué puede ser en temas de la sostenibilidad, ¿no? Pero cuando tú incorporas la sostenibilidad como un eje central de tu estrategia de negocio, ¿no? En el centro de todo lo que estás haciendo, más allá de que sea un componente aislado y que sea algo más en lo que tienes que pensar, se puede volver ese filtro y esa lupa que te va a ayudar a, digamos, alinear todos tus esfuerzos y posiblemente a ser mucho más resiliente, a prepararte para el futuro y para que todos estos shocks que hoy estamos viendo no te impacten como te están impactando, ¿no? Porque posiblemente Ujú. sostenibilidad de alguna manera, para mí, se traduce en resiliencia, en pensamiento a largo plazo, y eso es algo que se complica mucho, que es muy complejo para comunidades o para empresas pequeñas, ¿no? Que no lo tienen así marcado. Y, y yo creo, Antonio, que además el tema de cómo lo comunicas, pues es otro de los desafíos. Ahora que estabas hablando, estaba reflexionando sobre qué importante es que te centres, que las empresas, que los estados, que los ayuntamientos, que las comunidades se enfoquen en los beneficios que tiene la sostenibilidad per se, ¿no? Y que se evite o que venga asociada, porque yo creo que puede ser uno de los problemas, que venga asociada a un discurso ideológico, que venga asociada a una narrativa política determinada, ¿verdad?
Y en lugar de eso, que sí se base en una narrativa, pero que sea una narrativa más inclusiva y basada en unos hechos, nada que ver con lo ideológico. Yo creo que, y mira, vamos al tema de la polarización también, que en un mundo donde la polarización política influye en la forma que tiene el ciudadano de percibir la sostenibilidad, porque eso es una realidad, ¿verdad que sí? Un desafío es comunicar y es comunicar adecuadamente. Entonces, ¿qué planteas tú en este sentido? ¿Cómo puede una empresa, un Estado, hacer pues este proceso de comunicación que esté por encima de cuestiones ideológicas, de narrativas o de pertenencias? Digo, creo que esa es de repente la pregunta del millón para cualquier persona que de repente de alguna manera tenemos algo que ver en temas de comunicación. Porque sí, coincido 100% contigo, ¿no? Hoy parecería que la sostenibilidad es ideología, ¿no? Cuando no pudiera ser más contrario a eso. Creo que para mí lo más importante es, otra vez, ¿no? Hay que entender el contexto local y de alguna manera cómo se está politizando ciertos conceptos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, no? Yo escuchaba mucho en Estados Unidos en particular que el concepto en general de ESG está, digamos, increíblemente politizado, que no es algo nuevo. La realidad es que este concepto lleva bajo ataque Exacto. muchísimos años, ¿no? Entonces tampoco es nada nuevo, pero ahora es un concepto que tenía mucha fuerza en el ámbito financiero, ¿no? Y digo, la realidad es que el concepto de ESG, o digamos el acrónimo de ESG como tal, nace, ¿no? Del mundo financiero. Entonces no es sorpresa que también sea, digamos, la industria que más arraigada estaba este concepto. Pero entonces, otra vez, ¿no? Pasa que ahora los inversionistas, en lugar de utilizar este concepto de ESG, empiezan a hablar de resiliencia, empiezan a hablar de otros conceptos que de alguna manera son mucho más concretos y que te permiten digamos, a la audiencia entender de alguna manera el por qué y el qué es lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, para mí ese es un ejemplo muy, muy claro de evitar de repente, uno, entender cuáles son esos conceptos que pudieran estar bajo ataque y por qué, y dos, buscar conceptos que de alguna manera sean un poquito menos ambiguos y centrarnos de alguna manera en comunicar de manera mucho más efectiva y concreta qué es lo que estamos haciendo, uno, y dos, por qué lo estamos haciendo, ¿no? Y creo que de ahí va un poquito el tema que platicamos, que la sostenibilidad hoy se debe de alguna manera, y cualquier iniciativa o acción relacionada con temas de sostenibilidad, se debería de alguna manera vincular con el eje central del modelo de negocio. Antonio, a lo largo de esta conversación yo he intuido mucho que ha salido mucho un término que es resiliencia, ¿no? Y la verdad, no sé si esta resiliencia de la que estás hablando también se puede vincular con la necesidad de que la empresa, el Estado, el ayuntamiento, la organización en general, sea capaz de construir políticas sostenibles que sean realmente creíbles y de lo que al final del día, ¿no? De lo que se trata también es de generar cierta confianza para transmitir pues esa sostenibilidad en estos tiempos, como estamos diciendo, tan polarizados, ¿no? No sé si también tenga que ver esta resiliencia con transparencia en torno a primero lo que se comunica, luego la información que se da, ¿no? El uso a través de la inteligencia artificial o de la interpretación de los datos que sean realmente datos verificables, ¿no? Y en relación a esto, ¿no? A la confianza y a la resiliencia, me viene otra pregunta a la mente que tiene que ver con cuando toda organización ha perdido cualquier atisbo de confianza o de credibilidad, ¿qué puede hacer para abordar la desinformación? ¿No? Esa desinformación que esté relacionada pues, con temas ambientales, con temas sociales. ¿Qué opinas? Creo que, digo, a ver, ahora sí que empezando por el principio, creo que cuando hablamos de un tema de resiliencia y hoy lo asociamos al concepto de sostenibilidad, ¿no? Como lo entendemos hoy, creo que hay que pensar que el contexto que se vive hoy es increíblemente volátil, ¿no? Y complejo, y de alguna manera ha convertido a la resiliencia, ¿no? Como este concepto de adaptabilidad y de permitir que las
digamos, las empresas o los gobiernos, las comunidades respondan, ¿no?, ante cualquier shock que pudiera llegar del contexto externo o interno, pues ha convertido este concepto mucho más relevante, ¿no? Porque posiblemente hoy, una empresa que sea resiliente y que, digamos, trabaje en su estructura, ¿no?, en su operación, en su modelo de negocio, de alguna manera para estar preparados a todos estos cambios, que algunos son previsibles, otros posiblemente no tanto, pues va a ser una empresa que de alguna manera esté, y a lo mejor no puedo decir asegurar, pero esté preparada, ¿no?, o que tenga una mayor posibilidad de existir en los siguientes 100 años. Y de alguna manera, ese es uno de las ideas fundacionales, ¿no?, cuando hablamos de un tema de sostenibilidad. El pensamiento a largo plazo, el pensar en qué va a ser en los siguientes 100 años. La realidad es que la sostenibilidad como concepto no te funciona si sigues pensando en la siguiente semana o en el siguiente cuatrimestre o en el siguiente semestre o en el siguiente año, ¿no? La realidad es que tienes que pensar mucho más a largo plazo, ¿no? Entonces, para mí una empresa que habla de resiliencia y que habla de este pensamiento a largo plazo, para mí es mucho más auténtica y creíble en lo que quieren lograr, y es algo que se asemeja mucho más a mi noción o a lo que yo entiendo con un tema de sostenibilidad, ¿no? Entonces, creo que por lo mismo, creo que son conceptos que se empiezan a equiparar mucho, no que sean lo mismo, no, pero que se empiezan a equiparar. Y para mí sí puedo decir que una empresa que invierte mucho en sostenibilidad o que va mucho más avanzada en su concepto o en su camino de madurez cuando hablamos en un tema de sostenibilidad, es muy posible o es mucho más posible que sea una empresa que sea mucho más resiliente, ¿no? Entonces, creo que son dos conceptos que van mucho que van mucho de la mano. Y dos, cuando hablamos de este tema tema de credibilidad, ¿no?, y de confianza, hoy para mí es clarísimo que vivimos en una crisis, que estamos viviendo una crisis de confianza. Por ahí había una encuesta que hacía Globscan hace un par de meses, y las empresas y los gobiernos son posiblemente las instituciones en las que los consumidores y el público en general menos confían, pero al mismo tiempo son digamos, las instituciones o los entes en los que más expectativas tenemos, ¿no? Entonces, es increíble pensar cómo de repente nosotros como consumidores tenemos expectativas muy altas en las empresas, pero al mismo tiempo no confiamos nada en lo que dicen y hacen, ¿no? Entonces, creo que hay una brecha muy importante de desconfianza que está ahí, y cómo se hace, más bien cómo se va a cerrar, comunicando, ¿no?, de manera auténtica y transparente. Y la comunicación no es otra cosa más que un reflejo de lo que estás haciendo, ¿no? No puedes comunicar algo que no estás haciendo o que no has logrado o que no has hecho o que no has empezado, ¿no? Entonces, al final, el que la comunicación sea un reflejo real de lo que estás haciendo y de lo que quieres lograr, tanto bueno como malo, ¿no? Porque de repente es interesante, ¿no? Poniendo un ejemplo muy específico, cuando hablamos, no sé, de los objetivos de desarrollo sostenible, todas las empresas comunican cómo están contribuyendo, ¿no?, a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Pero es muy raro ver a una empresa que hable de cómo está impactando negativamente a esos propios objetivos, ¿no? Entonces, es importante conseguir este balance entre lo bueno y lo malo, entre lo que se está haciendo, lo que no se está haciendo, lo que se quiere hacer, lo que se planea hacer, etcétera. Claro. Y mira, escuchándote, ya casi para dar cierre, la sostenibilidad es un esfuerzo colectivo. Es un esfuerzo colectivo, ¿no? Entonces, desde la empresa y esta esperanza, ¿no?, que tenemos todos en ver que realmente sean las organizaciones agentes de cambio, ¿no? Esperamos que ellas lo sean, como dices tú. También desde la educación, los gobiernos necesitamos ver que se implementen mejores prácticas. Pero, pues al final del día, todo es el resultado de pequeñas acciones, de acciones concretas que vamos desarrollando, ¿no? Que tú ejecutas, que yo ejecuto, que cada persona que nos está escuchando, ¿no?, puede hacer. Entonces, yo te voy a preguntar a ti, ¿qué acciones concretas puede desarrollar un profesional que se dedique al sector de la responsabilidad social, de la sostenibilidad, y que nos esté escuchando porque quiero aprender mucho de Antonio Vizcaya?
para promover esta sostenibilidad en sus ámbitos, en las empresas para las que trabaja? ¿Qué acciones concretas puede desempeñar y tú qué le puedes recomendar, Antonio? Mira, hijo, creo que acciones concretas de repente es complicado, ¿no? Pensar en algunas. Creo que varía mucho dependiendo del contexto, ¿no? De la empresa de la que estemos hablando, ¿no? Y del espectro de madurez en el que se encuentren. Pero posiblemente para mí hay creo que dos conceptos muy importantes que cualquier persona que esté trabajando, ¿no? En este espacio de sostenibilidad tiene que tener presente, ¿no? Uno, creo que es este concepto, ¿no? De change management, y hay que entender cómo al final del día la sostenibilidad, de alguna manera, no es otra cosa más, y cuando lo traemos, ¿no? A un contexto organizacional, no es otra cosa más que la gestión del cambio, ¿no? Entonces hay que entender qué tenemos que hacer para gestionar ese cambio dentro de la organización de alguna manera estructurada, entendiendo, ¿no? Que va a haber retos, que va a haber complicaciones, que van a haber personas que estén de acuerdo, que no estén de acuerdo, ¿no? Pero entonces entender que eso que nosotros queremos conseguir implica un cambio y hay que gestionar ese cambio, ¿no? Y para ello hay muchísimas metodologías, guías que te pueden ayudar para entender cómo puedes ir gestionando ese cambio de manera interna en tu organización, de manera estructurada, ¿no? Y entender que entonces ejecutar una estrategia de sostenibilidad implica de alguna manera cambiar por completo el mindset de esa cultura, ¿no? Dentro de la organización. Y dos, para mí, algo también, un concepto que me encanta es este concepto de construir capacidades, ¿no? No todas las personas, ni todas las organizaciones, ni todos los proveedores estamos o tenemos, ¿no? Digamos, la misma posición y tenemos los mismos recursos y tenemos los mismos conocimientos. Entonces es importante que si queremos nosotros alcanzar estos objetivos, hay que construir las capacidades de todo ese ecosistema que nos va a ayudar de alguna manera a alcanzar esos objetivos, ¿no? Si nosotros tenemos muchos proveedores en los que confiamos y en los que hemos trabajado por muchos años, y de repente nosotros decimos, oye, ¿sabes qué? La sostenibilidad para mí es un tema clave. Y entonces yo les voy a pedir a esos proveedores que cumplan con ciertos criterios de ESG. Está muy bien, pero lo que yo no debería hacer es, oye, ¿sabes qué? Voy a cortar a mis proveedores que no me puedan demostrar de alguna manera, digamos, los números de emisiones, ¿no? Está muy bien que nosotros exijamos de los proveedores ese tipo de cumplimientos, pero hay que ayudarles a cumplir, ¿no? Hay que construir con todo nuestro ecosistema esas capacidades de alguna manera para que todos podamos avanzar de la mano, ¿no? Y no sea simplemente yo tomar decisiones un poquito más individualistas de qué debo hacer para yo alcanzar mis propias metas, sino el tratar de avanzar como un colectivo y como un ecosistema, y va de la mano a nivel interno cuando hablamos de las personas, ¿no? Hay que entender que si bien a lo mejor yo que trabajo en temas de sostenibilidad puedo entender de alguna manera más o menos ciertos conceptos, pero habrá personas que no los tengan tan claros, ¿no? Entonces, si yo quiero que esa persona de enfrente me ayude, ¿no? Y avancemos juntos, tengo que generar esa sensibilización, que entienda, que tenga una noción similar de los conceptos que yo tengo y de alguna manera construir esas mismas capacidades que dentro del tema de sostenibilidad otras personas pudieran tener, ¿no? Otros equipos, ¿no? Entonces se trata de construir de alguna manera pareja para que todos podamos avanzar, ¿no? Y entender que no todos estamos en la misma posición y en el mismo lugar en el camino. Fíjate que curiosamente, hablando de esto que dices, y centrándome en la parte de el construir estas capacidades para los actores involucrados, desde el punto de vista de los colaboradores, ¿no? De las personas en las organizaciones, hoy el Foro Económico Mundial ha lanzado, o he visto la noticia, ¿no? Que ha identificado las habilidades esenciales para los trabajadores, para lo que necesitarán los trabajadores para el 2030, ¿no? Y entonces habla de pensamiento analítico, habla de resiliencia, de flexibilidad, agilidad, liderazgo, influencia social, pensamiento creativo, motivación, autoconocimiento, y me ha parecido leer también ciudadanía global. Pero no sé si tanto, creo que se me ha escapado por ahí, no he visto nada relacionado con desarrollar competencias vinculadas a la sostenibilidad o a la sensibilización hacia la responsabilidad social. Creo que si no está, debiera de tenerse en cuenta. Que de alguna manera, y a lo mejor soy yo siendo más positivo o leyendo entre líneas, pero de repente viendo muchas de las cosas que
que listaste, creo que son componentes esenciales, ¿no? Que se necesita para avanzar en cualquier y en la sostenibilidad. Otra vez, ¿no? Resiliencia, ¿no? Volvemos a escuchar esta palabra. Sí. Componentes que están ahí, ¿no? Sin mencionar de manera expresa sostenibilidad o responsabilidad social, creo que es un componente tan amplio que se debiera entender como tal, ¿no? Entonces, el escuchar ciertas habilidades que son esenciales para cualquier persona que quiera ejecutar, diseñar, trabajar o ser un champion dentro de su empresa en temas de sostenibilidad, pues creo que, bueno, ya es un pequeño win. Exacto, yo creo que no solo es una cuestión de cambiar el qué hacemos, sino cómo lo hacemos y hacia dónde, ¿no? ¿Qué tenemos en mente? Pues Antonio, muchísimas gracias. Ha sido una entrevista maravillosa. La verdad, yo en lo personal he aprendido muchísimo. Me ha encantado hablar contigo y seguro que a nuestros oyentes les va a encantar escucharte también. Antes de despedirte, pues nosotros en Responsabilidad Social en Contenedores tenemos como la pequeña tradición de solicitar al entrevistado un libro, no sé, una novela histórica, ensayo, poesía, algo que te haya gustado y que quieras recomendar a los oyentes. Puede estar relacionado o no con la responsabilidad social, ahí lo dejo a tu criterio. Primero que nada, al contrario, mil gracias por la invitación, creo que para todas las personas que nos pudieran escuchar, fue un reto, ¿no? Y que nos pudiéramos coordinar, entonces fue sin duda un logro que pudiéramos hacer esta sesión, entonces yo muy contento de participar. Y como libro, ahí me pones en el spot, hay varios que me gustan. Uno que siempre le digo le recomiendo a mis alumnos, que creo que yo he leído varias veces, es este libro de Sapiens de Yuval Noah. Para mí es un libro muy interesante por, digamos, esta noción un poquito más histórica que te pudiera dar de la historia de la humanidad, de la evolución, ¿no? Y de repente creo que entender que nosotros no, digamos que la vida en el planeta empezó mucho antes de que nosotros llegáramos. Claro. Ir mucho más tiempo después de que ya no estemos, ¿no? Es una, digamos... No sé si dicen que son 4 segundos y medio en la historia de la existencia o sea, fíjate, es nada. Entonces creo que sin duda tener esa óptica es muy importante cuando hablamos de un tema de sostenibilidad. Entonces un libro que yo recomiendo mucho. Por ahí tienen un audiolibro que también es muy bueno, ¿no? Entonces, para mí es una muy buena opción. Perfecto, lo recomendaremos. Y Antonio, aquel que quiera saber más de ti, conocerte, ¿dónde te puede encontrar? ¿En qué redes sociales estás? Pues, principalmente LinkedIn es la única red social que tengo. Entonces digo, con mi nombre, Antonio Vizcayando, creo que no hay pierde. Y pues cualquier cosa que se necesite, ahí estoy. Fenomenal, Antonio. Mucha suerte y nos vemos. Gracias. Gracias. Hasta aquí este episodio de Responsabilidad Social Contenedores. Muchas gracias por tu atención. Los invitamos a que nos dejen sus comentarios y a que nos califiquen con 5 estrellas en las plataformas de podcast donde están escuchando este episodio. Nos dará mucho gusto leerlos. Además, síguenos en redes sociales, nos encuentras en Facebook, Instagram y LinkedIn como Responsabilidad Social Contenedores. Escríbenos por medio de nuestro formulario de contacto en nuestro sitio web www.responsabilidadsocialcontenedores.com, en donde responderemos cada correo, comentario, inbox o mensaje directo que nos mandéis, y no olvidéis leer nuestro blog. Nos escuchamos próximamente con más contenido de valor para que más empresas, empresarios y profesionales experimenten la responsabilidad social contenedores. Hasta la próxima.